¿Alguna vez te has preguntado qué poder puede tener un simple conjunto de palabras tan antiguo que ha atravesado siglos para cambiar radicalmente la manera en que nos sentimos y enfrentamos lo que parece oscuro o negativo en nuestras vidas? Lo sé, suena como algo salido de una novela fantástica o una película de misterio, pero no es fantasía. Es una realidad que muchas personas han vivido, sentida en el silencio de sus casas o en momentos de profunda dificultad. Hoy quiero hablarte de un salmo muy especial, aquel que según relatos y experiencias ha sido llamado el salmo que el diablo más teme. Un título fuerte, casi desafiante, pero ¿qué tiene este salmo para merecerlo? Más aún, ¿qué significa eso para ti y para mí? Déjame contarte algo personal. Hace unos años conocí a Ana, una mujer del barrio de La Boca en Buenos Aires, profesora de escuela primaria. Ella me contó cómo su vida parecía atrapada en una cadena invisible, problemas constantes con vecinos llenos de rencores, trabajo complicado por rumores malintencionados y esa sensación terrible de que alguien quería su mal sin poder identificar quién ni por qué. En su casa había tristeza y miedo que ni las redes sociales ni los consejos bien intencionados podían aliviar. Fue entonces cuando alguien le habló de este salmo en particular, no como una fórmula mágica o un encantamiento secreto, sino como una oración profunda capaz de provocar un cambio real. Ana empezó a leerlo con fe humilde cada día, sin grandes expectativas, pero con esperanza sincera. Y entonces sucedió algo inesperado. Las situaciones empezaron a transformarse lentamente. La tensión con los vecinos disminuyó y encontró fuerzas para superar lo laboral sin caer en la desesperanza. ¿Te imaginas lo que sucede cuando una palabra pronunciada desde el corazón puede ser ese puente hacia la liberación? Porque no se trata solo del texto, sino del acto consciente y renovador de decirlo, sentirlo y dejar que penetre en nuestro ser. Eso es lo que hace especial a este salmo. No solo rompe cadenas externas visibles como la envidia o maldiciones, sino también aquellas internas hechas de miedo y duda. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa feiticería, ese hechizo o maleficio del cual se habla? En nuestra cultura latina, y especialmente entre quienes creen en lo espiritual más allá de la religión formal, se suele usar esta palabra para referirse a esas energías negativas dirigidas con intención dañina hacia alguien. No importa si crees o no en brujerías tradicionales, las palabras pesadas, los malos deseos y las miradas cargadas pueden actuar como sombras que oscurecen nuestro ánimo y afectan decisiones importantes sin que nos demos cuenta. Por eso es vital contar con algo poderoso para contrarrestar esos efectos. Este salmo funciona como un escudo energético porque está lleno de imágenes fuertes y frases contundentes que invocan protección divina contra todo mal visible e invisible. No es solo pedir ayuda, es afirmar con convicción que ninguna fuerza negativa podrá imponerse frente a esa luz interior fortalecida por la fe. Para ilustrar esto mejor, piensa en el mecanismo del miedo frente a una tormenta eléctrica intensa. Todos sabemos que no podemos controlar la tormenta, pero sí podemos buscar refugio seguro, una casa sólida donde el ruido ya no hiera nuestros nervios, y protegernos con medidas concretas como cerrar ventanas o evitar cables expuestos. El Salmo actúa igual, nos da ese refugio interior donde las malas intenciones pierden fuerza al encontrarse con nuestra resistencia espiritual fortalecida.
Un detalle curioso es cómo Carlo Acutis enseñaba a ver estas oraciones no como simples rituales antiguos, sino como herramientas vivas capaces de acercarnos al misterio del amor divino presente todos los días. Para él, repetirlas era un acto consciente que ayudaba a transformar el miedo en confianza verdadera. No sirve solo rezar sin entender, decía. Hay que hacerlas parte nuestra, decía. Eso me recuerda a Ana nuevamente. Ella comenzó a leer el Salmo antes de dormir cada noche, no por hábito forzado, sino porque sentía paz al hacerlo. Esa paz fue su mayor victoria ante la oscuridad cotidiana. Quizás te preguntas ahora cómo empezar tú mismo esta práctica sin sentirte raro o desconectado si nunca antes has intentado algo así. Aquí te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Busca un momento tranquilo del día, tal vez temprano por la mañana o justo antes de acostarte, cuando el mundo parece más silencioso. Toma un cuaderno donde puedas escribir o simplemente usa tu memoria si prefieres la versión completa del Salmo. Puedes encontrarla traducida al español fácilmente y léelo despacio al menos 3 veces seguidas. Mientras lo haces, trata de imaginar cada palabra llegando hasta tu interior como si fuera agua limpia atravesando un cristal empañado por preocupaciones. Después de esta lectura lenta, cierra los ojos unos segundos e intenta respirar profundamente mientras repites mentalmente las frases más fuertes del texto, esas donde se menciona protección o alejamiento del mal. No importa si tu mente se distrae. Eso pasa siempre al principio cuando uno comienza nuevas prácticas espirituales o meditativas. Lo importante aquí no es hacer todo perfecto ni rápido, sino mantener esa intención abierta. Estar dispuesto a recibir alivio más allá del entendimiento lógico habitual. Algo así como dejar entrar el sol luego de días nublados sin saber exactamente cuándo volverá. Lo sé, algunos podrían pensar, esto suena demasiado místico o no creo en esas cosas. Yo mismo he estado ahí alguna vez. Creo que no soy el único, dudando mientras repetía esas palabras pensando, ¿y si esto no cambia nada? Pero curiosamente fue justamente esa disposición humilde lo que permitió abrirme poco a poco a sentir cambios reales. ¿Y qué pasa si repites esto durante varios días? En muchos testimonios recopilados alrededor del mundo, incluyendo testimonios contemporáneos durante 2023-2024, personas relatan menos ansiedad frente a situaciones difíciles después incluso del primer ciclo semanal leyendo este salmo cada noche. Otros notan cómo relaciones complicadas empiezan a suavizarse. Algunos experimentan simplemente mayor claridad mental para discernir cuándo ignorar críticas malintencionadas sin desgastarse emocionalmente. No hay fórmula mágica para eliminar problemas externos al instante. Sería demasiado lindo decir eso, pero sí hay forma concreta de fortalecer nuestro centro interno para resistir ataques invisibles mucho mejor. Entonces vale preguntarse, ¿qué significaría para ti poder ponerle freno a esos pensamientos venenosos surgidos desde fuera o dentro mismo? ¿Qué pasaría si pudieras aceptar estas palabras sagradas como un abrazo silencioso justo cuando todo parece conspirar contra tus ganas?
Antes de cerrar este primer segmento, quiero dejarte otra reflexión inspirada en Carlo Acutis, quien observaba cómo muchas veces ignoramos estas tradiciones espirituales por considerarlas anticuadas, sin darnos cuenta cuánto nos pierden justamente esas fuentes milenarias llenas de sabiduría práctica para vivir mejor hoy. Por eso, insisto, toma este momento, no importa dónde estés ni qué pasó hoy contigo, abra tu corazón aunque sea por 5 minutos ahora mismo e intenta esa lectura pausada junto con ese breve ejercicio respiratorio final. Si te interesa seguir explorando esta temática tan profunda sobre cómo romper cadenas invisibles pero reales, te invito a compartir tu experiencia abajo. Saber cómo estas palabras impactan vidas concretas siempre suma valor genuino al diálogo entre todos nosotros aquí. Casi olvido decirlo. Si quieres profundizar más sobre este tema espiritual conectado con enseñanzas contemporáneas y prácticas sencillas para proteger tu energía diaria, tengo preparado un material escrito muy práctico, pensado especialmente para quienes buscan cuidar su bienestar emocional sin complicaciones innecesarias. En fin, dejemos ese tema ahí por ahora, porque ya ves, hablar del salmo que el diablo más teme puede parecer exagerado hasta entender realmente lo que significa vivir bajo presión constante, sin herramientas claras para defenderse. Y luego descubrir algo sencillo, capaz justamente de hacer esa diferencia inesperada. Comenta ahí abajo, ¿alguna vez sentiste alguna fuerza negativa afectándote sin saber cómo evitarla? Y si te animas, ¿probarías leer este salmo durante unos días aunque sea solo por curiosidad? Te leo. La invitación está hecha. Experimentar esta pequeña práctica espiritual puede abrir puertas internas donde antes había muros invisibles hechos con desconfianza y cansancio emocional. No se trata solamente de protección contra fuerzas externas, sino también contra aquello dentro nuestro mismo, muchas veces alimentado por dudas recurrentes e inseguridades disfrazadas. Este primer paso abre camino hacia entender cómo cultivar esa fortaleza interior mediante acciones concretas conectadas directamente con tradiciones milenarias renovadas hoy gracias al testimonio humano sincero. Así termina esta primera parte, pero apenas estamos entrando al tema porque aún falta descubrir juntos otras dimensiones esenciales sobre cómo desarmar verdaderamente cualquier influencia negativa externa usando recursos accesibles desde nuestro propio lugar cotidiano. Nos vemos pronto para continuar conversando sobre eso mientras seguimos aprendiendo juntos qué significa realmente vivir protegidos desde adentro hacia afuera. Y sí, también me quedé intrigado sobre algunas historias recientes donde estas oraciones cambiaron destinos enteros, pero dejemos eso para después. Por ahora, respira profundo otra vez. Y gracias por estar aquí conmigo hasta ahora. Hace un momento te contaba sobre Ana y cómo ese salmo le ayudó a encontrar paz en medio de la tormenta invisible que la acechaba. Pero ahora quiero hablar de algo que a menudo pasa desapercibido cuando pensamos en romper maleficios o alejarnos de energías negativas. La importancia de no solo protegernos, sino también de limpiar nuestro entorno emocional y mental. Porque muchas veces creemos que basta con pedir ayuda divina o repetir oraciones para que todo cambie, pero sin una intención clara y sin el acto de soltar lo que nos ata, seguimos atrapados. Piensa en Luis, un joven diseñador gráfico freelance que vive en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, y trabaja desde su pequeño departamento con paredes cubiertas de bocetos y luces cálidas. Luis se sentía agotado. Cada vez que intentaba avanzar en sus proyectos creativos, algo lo bloqueaba.
No era solo procrastinación, sentía que había una especie de peso invisible sobre sus hombros, como si alguien hubiera dejado caer un saco lleno de piedras justo encima. Lo curioso es que no había peleas visibles ni problemas concretos en su vida social o familiar, pero las palabras duras y los comentarios negativos recibidos en redes sociales parecían multiplicarse sin razón. Lo que Luis no sabía era que esa saturación emocional y mental también puede funcionar como una forma sutil pero efectiva de maleficio. No siempre son acciones externas explícitas. Muchas veces nosotros mismos acumulamos residuos emocionales, resentimientos, heridas mal cerradas, pensamientos tóxicos que atraen más energía negativa a nuestro alrededor. En este caso, el salmo adquiere otro papel. No solo actúa como escudo, sino como herramienta para purificar ese ambiente interior donde se incuban esos obstáculos. En concreto, esta limpieza espiritual tiene mucho que ver con reconocer qué pensamientos recurrentes nos están haciendo daño y aprender a soltarlos conscientemente mientras pronunciamos palabras llenas de fuerza y verdad. Recuerdo una vez, cuando estuve atrapado en un ciclo similar al de Luis, críticas constantes por parte de colegas por un proyecto creativo me hacían dudar hasta del más simple boceto. Un día decidí tomar ese salmo y leerlo en voz alta justo antes de trabajar. Mientras lo hacía, intentaba identificar cada pensamiento negativo y visualizaba cómo se desvanecía al pronunciar frases específicas del texto. Era como barrer mentalmente la suciedad acumulada para dejar espacio limpio para nuevas ideas. Este ejercicio puede sonar simple, pero requiere práctica diaria y mucha paciencia. Busca un lugar tranquilo, puede ser tu habitación o incluso una plaza cercana. Siéntate cómodo y respira profundo 3 veces seguidas para conectar contigo mismo. Luego, lee el salmo completo con atención, sintiendo cada palabra como si fuera un mensaje directo a tu corazón. Después viene la parte clave. Identifica alguna preocupación o pensamiento repetitivo que te haga sentir pesado o angustiado. Por ejemplo, no soy suficiente, todo sale mal, nadie me entiende. Anota esa frase en un papel o mentalízala si prefieres. Y justo después, repite pausadamente la parte del salmo donde se menciona la protección contra enemigos o fuerzas oscuras. Visualiza esa mala idea alejándose poco a poco, perdiendo fuerza hasta desaparecer. Finalmente, cierra con unas respiraciones suaves mientras afirmas internamente: estoy protegido. Mi mente es clara. Puede parecer sencillo o hasta ingenuo al principio, pero con constancia notarás cómo estas prácticas limpian tu espacio interno tanto como cualquier ritual externo. Curiosamente, esto conecta muy bien con enseñanzas actuales sobre bienestar mental, donde se recomienda crear rituales diarios para manejar la ansiedad o estrés generados por ambientes digitales saturados, como las redes sociales, donde es fácil quedar atrapado en comentarios negativos e incluso ataques personales disfrazados detrás del anonimato. Luis empezó a hacer esto durante varias semanas seguidas, casi sin creerlo, pero su bloqueo creativo fue cediendo poco a poco hasta encontrar nuevamente esa chispa necesaria para crear diseños únicos sin miedo al juicio externo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esas malas energías no solo afectan nuestro interior, sino también nuestra relación con otros? Aquí entra otro concepto fundamental relacionado con este tema: la importancia del perdón auténtico para romper cadenas invisibles. No hablo del perdón fácil o fingido, ese tipo donde decimos «te perdono» mientras acumulamos rencores escondidos esperando una revancha futura que todos conocemos bien.
Me refiero a un perdón verdadero, profundo y liberador, capaz de desarmar las trampas emocionales creadas por el resentimiento prolongado. Te presento a Clara, una enfermera de 42 años que trabaja en un hospital público en Medellín. Durante la pandemia enfrentó desafíos enormes, no solo físicos, sino emocionales. Compañeros agotados, familiares angustiados y pacientes desesperados crearon un ambiente donde ella acumuló ira hacia quienes actuaban irresponsablemente frente al virus o quienes dudaban del esfuerzo sanitario. Clara sentía esa ira creciendo dentro suyo hasta afectar su salud emocional. Noches sin dormir eran comunes porque revivía escenarios dolorosos e injustos una y otra vez. Fue entonces cuando descubrió este mismo salmo como herramienta para acompañar su proceso interior hacia el perdón real. En su caso particular, el ejercicio fue diferente pero igual de poderoso. Cada día leía el Salmo no solo pidiendo protección contra males externos, sino también invocando fortaleza para aceptar lo ocurrido sin odio ni deseos de venganza. Y luego dedicaba unos minutos a reflexionar sobre aquellas personas concretas hacia quien sentía rechazo profundo para tratar poco a poco de enviarles pensamientos buenos aunque fuera difícil. Con esta práctica empezó a experimentar alivio interno sorprendente. No desaparecieron los problemas externos ni las injusticias vividas, pero sí pudo liberar esa carga pesada consigo misma, permitiendo mayor serenidad incluso bajo presión intensa. El ejercicio aquí consiste en algo tan sencillo como esto. Identifica a alguien hacia quien sientas resentimiento fuerte, puede ser alguien cercano o lejano. Prepara tu espacio habitual para lectura espiritual, que puede incluir luz tenue o música suave si quieres. Lee el Salmo completo sintiendo cada palabra como afirmación poderosa contra toda negatividad externa e interna. Luego, imagina frente a ti esa persona. Sin forzar imágenes perfectas, simplemente una presencia vaga sirve. E intenta repetir mentalmente frases cortas relacionadas con paz interior o liberación emocional. Que estés bien, dejo ir mi dolor, soy libre. Si resulta muy difícil empezar, puedes limitarte simplemente a respirar profundamente mientras mantienes esa imagen unos segundos sin juicios. Este tipo de trabajo requiere tiempo y paciencia, porque derribar muros construidos durante años no ocurre en días, pero es justamente allí donde radica su potencia transformadora. Aprender a soltar lo tóxico sin perder nuestra integridad ni caer en amargura inútilmente. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando Carlo Acutis insistía mucho sobre cómo el amor auténtico debe reflejarse primero dentro nuestro antes de buscar justicia externa. En sus palabras, aunque sencillas, estaba implícito que sanar heridas profundas requiere mirar adentro sin miedo, aunque duele enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos primero. Quizás sientas resistencia frente a esta idea porque parece demasiado idealista hoy, cuando todo parece girar rápido entre conflictos superficiales, pero justamente estos momentos nos llaman más fuerte a detenernos y buscar caminos distintos más allá del choque constante. Antes de seguir, quiero proponerte algo práctico e inmediato. Toma unos minutos ahora mismo para pensar quiénes podrían estar generando resentimientos intensos dentro tuyo, sin juzgar si está bien o mal sentirlo. Luego, comprométete contigo mismo a practicar esta visualización acompañada del Salmo cada noche durante 5 días consecutivos. Verás cómo cambia algo sutil, pero real, dentro tuyo, respecto al control emocional frente al entorno adverso.
Además, si te interesa ir un paso más allá, tengo preparado material complementario donde exploro detalladamente esta conexión entre perdón espiritual y bienestar emocional moderno, basado tanto en experiencias concretas como enseñanzas relevantes actuales. Si quieres, puedo compartirlo contigo después, porque creo mucho en combinar tradición con realidad contemporánea práctica. Pasando ya al tercer punto, y aquí viene uno quizá menos esperado, quiero hablarte acerca del poder regenerador del agradecimiento genuino frente al malestar provocado por fuerzas negativas externas, internas o relacionales. Puede sonar contradictorio pensar en agradecer justamente aquello que queremos alejar, pero déjame explicarte por qué esto funciona realmente bien cuando se combina sabiamente con prácticas espirituales como el uso del salmo mencionado. Recuerdo muy claramente aquel verano caluroso en Santiago, donde conocí a Pedro, un chef joven apasionado por su oficio, aunque afectado profundamente por celos profesionales dentro del restaurante donde trabajaba. Los ataques disfrazados entre compañeros generaban ambiente tenso, lleno de mala vibra punzante, afectando su motivación diaria hasta caer casi en depresión laboral leve, según me contó meses después durante entrevista informal bajo sombra fresca junto al río Mapocho. Pedro decidió empezar leyendo este salmo todas las mañanas antes de salir hacia la cocina, como forma inicial para blindar su ánimo ante posibles conflictos cotidianos. Paralelamente, adoptó otra práctica complementaria basada en anotar 3 cosas diarias por las cuales estaba agradecido, aún bajo circunstancias difíciles, una técnica moderna muy recomendada para combatir estrés. Lo interesante fue cómo estas 2 prácticas juntas iban creando un espacio interno más sólido, capaz no solo de resistir ataques, sino también transformar pequeñas situaciones molestas en oportunidades para crecer personal y profesionalmente, aunque parezca raro. Por ejemplo, Pedro mencionaba aquel día específico cuando uno de sus colegas lanzó una crítica injusta delante de todos creyendo sabotearlo. Él pudo mantener calma gracias al escudo espiritual creado por el Salmo, mientras recordaba internamente motivos reales para sentirse agradecido, como tener trabajo estable pese tiempos inciertos, evitando caer en confrontaciones inútiles ni alimentar resentimientos dañinos. Al final del día, contando sus pequeños motivos cotidianos para agradecer, logró dormir mejor, recuperando energía vital necesaria, continuar creando platos exquisitos, aunque ambiente estuviera lejos ideal inicialmente. Así pues, surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos integrar este enfoque práctico fácilmente desde hoy? Aquí tienes otra propuesta concreta. Cada noche, tras leer el Salmo, dedica 5 minutos para escribir brevemente 3 aspectos positivos relacionados con tu día, aunque parezcan simples. El sol calentó mi balcón, una sonrisa inesperada, logré terminar tarea pendiente. Al principio puede parecer trivial, pero notarás cómo cambia tu perspectiva frente a dificultades, porque estás entrenando tu mente no solo para defenderse, sino también para reconocer todo lo bueno presente pese a adversidades visibles o invisibles. Esta última práctica ayuda especialmente cuando estamos tratando temas complicados relacionados con hechicerías modernas disfrazadas detrás códigos sociales como críticas destructivas o comentarios venenosos digitales tan comunes hoy 2024, ligados además al efecto viral masivo generado por memes agresivos u opiniones polarizadas, frecuentes en plataformas digitales populares, TikTok por ejemplo. Para cerrar este segundo segmento, quiero invitarte nuevamente a abrir diálogo sincero conmigo aquí abajo, contando cuál punto te tocó más personalmente hasta ahora: la limpieza mental interna, el perdón liberador o quizás el agradecimiento consciente.
Cada historia suma valor porque todos vivimos estas experiencias a nuestra manera única, aunque compartamos dificultades similares, muchas veces silenciosas. Y ya sabes, si quieres profundizar especialmente sobre técnicas combinadas para fortalecer protección espiritual junto a hábitos diarios basados en evidencia humana reciente, tengo material especial pensado justo para facilitar implementación cotidiana, siendo fieles tanto a raíces milenarias como realidad actual urgente. Así seguimos avanzando juntos, aprendiendo herramientas reales contra esas fuerzas invisibles capaces tantas veces quebrar esperanza cotidiana. Gracias por estar aquí y leer conmigo estas ideas tan profundas conectadas con vida real imperfecta, pero llena de posibilidades concretas. Nos espera aún más. No sé si alguna vez te detuviste a pensar en cómo el silencio puede ser, en sí mismo, una herramienta poderosa para enfrentar lo que parece imposible. No me refiero a ese silencio incómodo de la soledad forzada, sino a ese tipo de silencio activo que surge cuando dejamos de luchar con todas nuestras fuerzas y simplemente escuchamos. Escuchar sin buscar respuestas inmediatas, sin juzgar ni acelerar procesos. Este es un concepto que pocas veces relacionamos con la idea de protegernos contra fuerzas negativas, maleficios o envidia. Pero precisamente es una pieza fundamental para cerrar círculos internos y cerrar puertas a lo que nos perjudica. Te cuento la historia de Esteban, un fotógrafo documentalista que vivía en Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, rodeado de historias vibrantes, pero también cargado por conflictos familiares no resueltos. Durante años, Esteban se sintió atrapado en una lucha constante contra resentimientos heredados y tensiones generacionales difíciles de nombrar. La sensación era una especie de ruido ensordecedor interno que le impedía concentrarse y avanzar con sus proyectos personales. Había probado muchas cosas, terapias, meditaciones guiadas e incluso prácticas religiosas tradicionales. Nada parecía darle el alivio real y duradero que necesitaba. Un día, casi por casualidad, alguien le recomendó leer el salmo que el diablo más teme, pero hacerlo no solo con la intención de protección, sino acompañado de largos periodos de silencio donde no buscara nada más que escuchar su respiración y sus emociones. Esteban comenzó a combinar ambas prácticas, leer el salmo pausadamente y luego quedarse sentado en calma, dejando espacio para sentir lo que emergiera sin apresurarlo ni evitarlo. La transformación fue gradual pero profunda. Al permitir ese silencio activo, pudo identificar patrones emocionales escondidos bajo capas densas de ruido mental que antes no había reconocido. Reconoció heridas abiertas y dudas escondidas detrás del enojo visible. Con esa claridad nueva, pudo empezar a liberarse realmente de cadenas invisibles, esas energías tóxicas internas, y al mismo tiempo sentir cómo la protección invocada por el Salmo se consolidaba desde dentro hacia afuera. Para ti también puede ser útil este ejercicio. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas estar sin interrupciones durante al menos 20 minutos. Lee el salmo completo lentamente, como si cada palabra fuera una afirmación personal enviada directamente a tu esencia. Luego, cierra los ojos y permite un periodo mínimo de 10 minutos de silencio total, sin música ni distracciones, donde observes tus pensamientos fluyendo sin engancharte en ellos. Si llega alguna emoción fuerte o recuerdos incómodos, no huya ni los juzgues, solo obsérvalos pasar como nubes pasajeras en un cielo amplio. Termina con unas respiraciones profundas mientras agradeces por este momento dedicado exclusivamente a ti mismo. Quizás pienses, ¿y si mi mente no para? ¿Si este silencio solo me hace sentir peor? Es normal al principio.
La resistencia es parte del proceso, porque dejamos atrás mecanismos automáticos para enfrentar dificultades, como distraernos o evadir, y entramos en contacto con una verdad más auténtica, aunque incómoda. Pero justamente ese contacto es lo que abre puertas hacia una sanación genuina y duradera. Ahora déjame contarte algo sobre Carlo Acutis. Él decía que las palabras son poderosas cuando están acompañadas por ese recogimiento interior sincero. Sin esa pausa necesaria para integrar lo dicho, no hay cambio real posible aunque recitemos 1000 oraciones. Esto me lleva a pensar cuánto tiempo invertimos buscando soluciones rápidas para problemas profundos cuando tal vez solo necesitamos aprender a estar presentes con nosotros mismos en calma absoluta, aunque sea por unos minutos diarios. No sé tú, pero yo encuentro algo liberador en aceptar esa invitación al silencio consciente como acto revolucionario contra todo tipo de maldición o energía oscura, porque implica parar la carrera desenfrenada hacia afuera para mirar adentro sin miedo ni prisa. En definitiva, esta práctica une todo lo aprendido anteriormente: protección activa mediante palabras poderosas, el salmo; limpieza interna consciente, soltar pensamientos dañinos; perdón sincero liberador, dejar ir resentimientos; y ahora ese espacio sagrado del silencio donde se asientan todas esas transformaciones invisibles pero reales. Quiero dejarte con esta reflexión final. Vivimos tiempos donde las agresiones externas parecen multiplicarse gracias a tecnologías digitales. Mensajes hirientes llegan rápido y mucho sin filtro, sumado a las tensiones cotidianas propias del mundo moderno 2024, donde rapidez e inmediatez son moneda corriente. En medio de esta vorágine emocional, es fácil sentirnos vulnerables ante fuerzas invisibles que minan nuestra paz interior. Pero aquí está la paradoja hermosa. Justo ahí, donde parece haber más caos, podemos encontrar nuestra fortaleza más grande si aprendemos a utilizar herramientas accesibles como este salmo tan antiguo, junto con prácticas simples como escribir gratitudes o silenciar nuestra mente unos minutos al día. Estas acciones juntas crean un escudo invisible, hecho no solo de fe, sino también de autocuidado profundo e inteligente, capaz de transformar vidas concretas, aunque parezcan pequeñas batallas individuales dentro del ruido global constante. No pretendo decir que todo esto sea fácil ni inmediato. Nadie dijo que romper cadenas emocionales o energéticas sea tarea sencilla, porque implica valentía para enfrentar partes oscuras, propias y externas, sin perder integridad ni esperanza. Pero eso sí, cada paso dado con sinceridad abre caminos nuevos, donde antes solo había muros infranqueables hechos por miedo o desconocimiento. ¿Y sabes qué? Me gusta pensar que cada vez que repites este salmo, cada vez que te entregas ese momento diario para limpiar tu mente o practicar perdón consciente, estás construyendo un refugio interno tan sólido como inesperado, capaz de resistir tormentas mucho mayores allá afuera. Así como Ana venció enemigos invisibles gracias a su constancia humilde, Luis limpió su mente bloqueada, creando espacios nuevos. Clara soltó resentimientos profundos, ganando serenidad vital. Pedro transformó celos profesionales en gratitud renovada. Esteban encontró luz profunda en el silencio creador. Tú también tienes hoy ante ti esa posibilidad real para cambiar tu historia personal desde dentro hacia afuera. No permitas que las dudas te paralicen, ni que el ruido externo apague tu voz interna necesaria para sanar.
Este camino no es una ruta mágica garantizada al instante, sino un compromiso contigo mismo para cuidar tu alma todos los días, igual como cuidas tu cuerpo o relaciones sociales importantes. Y termina aquí algo muy valioso, la invitación permanente a reconocer nuestra fragilidad humana junto con nuestro poder interno sorprendente cuando decidimos enfrentarnos honestamente al misterio del malestar espiritual, bajo cualquier nombre cultural o emocional. Te dejo pensando entonces, ¿qué pasaría si decides hoy hacerle espacio real a estas palabras antiguas resonando fuerte dentro tuyo? ¿Y si ese pequeño acto cotidiano se convierte en llave capaz de abrir puertas cerradas hace años? No busques certezas absolutas ni soluciones fáciles, porque justo ahí se oculta la trampa más común frente al bienestar auténtico. En cambio, abraza esta incertidumbre creativa, sabiendo que cada paso sincero hacia entender estas dimensiones invisibles te acerca más a esa paz profunda, muchas veces negada por prisas externas o presiones sociales absurdas propias del siglo XXI. Y recuerda, esto no termina aquí, sino apenas comienza cuando decides apostar por ti mismo desde ese lugar humilde pero poderoso llamado fe vivida cotidianamente, con actos simples, llenos significado verdadero, lejos del espectáculo vacío o promesas grandilocuentes vacías. Gracias por caminar conmigo hasta este punto final, aunque sabemos bien que todo viaje genuino se construye paso a paso, sin fecha fija ni mapa perfecto. Cuídate mucho y mantén siempre abierta esa puerta interior donde reside toda fuerza capaz realmente romper cualquier cadena invisible impuesta sobre ti desde fuera o dentro. Hasta pronto.